poco desapercibida aquella información con respecto a la visita del presidente uruguayo a la República Argentina, Luis Lacalle Pou. Estuvo en nuestro país, estuvo en la Quinta de Olivos cenando con el presidente de la Nación, luego de algunos cruces, ¿no? De algunos cruces que fueron muy fuertes en el marco del Mercosur, debido a diferencias políticas con respecto a cómo debe actuar el mercado común en el caso de nuestro continente. Claro, información que se vio un poco opacada por la discusión alrededor de la foto del cumpleaños de la primera dama en el 14 de julio del año 2020, en plena cuarentena. Sin embargo, ocurrió un hecho destacado en el ámbito nacional y en la política exterior de nuestro país. Pero a nosotros nos interesa saber cómo se ve desde el otro lado del Río de la Plata. Estamos hablando del Uruguay. Por eso vamos a saludar a Álvaro Padrón. Él es analista del Uruguay. ¿Cómo te va, Álvaro? Muy buenas noches. Martín Bustamante te saluda. Hola Martín, un saludo para todas y todas desde Montevideo. Bueno, muchas gracias por atendernos desde allí. ¿Cómo se leyó esta reunión en Montevideo y en Uruguay? Bueno, sin duda es un encuentro importante, pero yo diría necesario. Si tuviera que calificarlo, es eso, ¿no? Necesario para Uruguay, probablemente más necesario para nosotros que para ustedes en Argentina. Lo que yo me pregunto es si no es tarde. A ver, ¿por qué? Con esto estoy dando una primera impresión, ¿no? Sí. Porque ha habido muchos desencuentros, muchos. Fíjense que tenemos un poco más de un año de dos presidentes. Sí. Hay una coincidencia muy especial esta vez, ¿no? Porque la elección fue casi simultánea y el periodo de gobierno van a ser también, de alguna manera, convivir a estos dos personajes que nos gobiernan y ha habido mucho y yo creo que por eso me pregunto si no es tarde, porque todos sabíamos que había una diferencia política, ideológica, de perfiles. Sí. Eso es natural, un problema. Pero la verdad es que hubo una sucesión de, yo no diría solo de desencuentros, sino de gestualidades, de desplantes, particularmente del gobierno uruguayo, del presidente uruguayo, porque eso también creo que va a ir, ¿no? En no Uruguay, todo el gabinete. El gobierno se centra mucho en la persona del presidente y algo que estamos acostumbrados aquí es que el presidente desarrolle lo que se llama la diplomacia presidencial. Es decir, la política exterior la hace él. Esta es una primera característica. Tuvo al principio un ministro de Relaciones Exteriores que duró poco, que además estuvo muy cooptado por la pandemia. Era además el referente principal del otro gran partido conservador uruguayo, que es el Partido Colorado. Sí. Termina renunciando y entonces Lacalle decide colocar a un ministro de Relaciones Exteriores de su partido, de su confianza, y eso potencia mucho más la exclusividad de la presencia del presidente, que si a eso le sumamos una especie de política exterior no explícita, ninguno conocemos en este país cuál es la estrategia de política exterior del gobierno uruguayo, Álvaro, sí. Si es que la tiene. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces decía eso, ¿no? Entre estas dos características, un personalismo muy fuerte, un protagonismo en la política internacional del presidente y una estrategia al menos no explícita, no transparente, no conocida, hace que la política exterior termine muy asociada a decisiones más puntuales, a hechos concretos, a episodios, mucho a gestualidades, y entonces con Argentina se sumaron una serie de desencuentros. Recuerden que, por ejemplo, Alberto Fernández no vino a la asunción de Luis Lacalle Pou, luego hubo una invitación en Anchorena que fue un encuentro que daba una imagen de una relación personal interesante, más las diferencias políticas. El asado, lo recuerdo, sí. Sí, y este episodio es como la devolución de eso, que demoró mucho, ¿no? Porque en aquella reunión en Anchorena se había anunciado una reciprocidad que iba a darse luego en Buenos Aires y en el medio pasó de todo. En el medio hubo una especie de tour mediático de Lacalle en Argentina, en medio de la primera etapa de la pandemia. Sí. Se anticipó porque parecía que a Uruguay le iba muy bien y finalmente entramos en uno de los periodos más duros con respecto a los contagios. Fue tremendo, ¿no? Pasamos a estar
dentro de los países con mayor índice de contagios y de muertes porcentuales a nuestra población en el mundo. Y entonces aquel momento en el que parecía como que el gobierno uruguayo, la política uruguaya y su presidente eran destacados en Argentina como un contraste, algo que además nunca se ve bien, ¿no? Que se intrometa un presidente de otro país en la política interna, claro. Del vecino. Entonces, a ver, yo no estoy diciendo que nada de esto sea sustantivo, pero vieron que en la política internacional la gestualidad es muy importante. Totalmente. Y en ese sentido es que se dañaron mucho, voy a usar un término que luego seguramente lo podemos referir a cosas materiales, pero se dañaron mucho los puentes. Y ahí interviene el canciller Bustillo, el actual canciller uruguayo, que tiene una relación personal con el presidente Alberto Fernández, y se intenta de alguna manera superar las diferencias con un diálogo que al final siempre tenemos que tener claro, depende mucho de los intereses de cada país, y yo creo que ojalá esta reunión permita recorrer un nuevo camino, sobre todo un nuevo clima, porque creo que le hace muy mal, repito, particularmente a Uruguay, no ser absolutamente claro, transparente y sobre todo tener un sistema de relaciones internacionales, y en este caso con Argentina, que no dependa tanto de la gestualidad, sino de la discusión concreta. Resalto lo que decís de las gestualidades, me parece destacado porque hizo un planteo, ese famoso planteo del lastre, ¿no? En el marco de la reunión del Mercosur, que el Mercosur es un lastre, dijo, ¿no? En algún sentido también se leyó como una forma de desafiar al anfitrión, que era Argentina en ese momento. Pero hizo un planteo que en algún punto comparten el actual oficialismo y la actual oposición en Uruguay, y que en su momento, cuando gobernaba el Frente Amplio, también decía lo mismo, claro, con otras formas, claramente con otras formas. ¿Vos entendés que ese planteo de fondo perjudica a Uruguay notoriamente? Lo que pasa es que ahí hay mucha cosa entreverada. Primero, ustedes que son comunicadores saben que esta situación de no tener reuniones presenciales es muy complicado para cualquier relación humana, y lo es especialmente para cumbres de este estilo, en donde no hay un espacio para conversar aparte, para mirarse, para abrazarse, tocarse, en fin. Es muy difícil, ¿eh? Miren que creo que estamos subestimando el efecto de la virtualidad en reuniones en que se juega mucho del futuro, y entonces a veces se terminan diciendo cosas. Yo creo que fue desafortunado el término lastre. Claramente Uruguay no siente eso, no puede ser nunca la posición de Uruguay. La región para nosotros es estratégica. Entonces, cuidado con esto de poner tanta carga y jugar tan fuerte en momentos en donde no hay oportunidad de un diálogo que tiene siempre la necesidad de más cercanía, de más tiempo, hasta de lo que en este tipo de cumbres se llaman los pasillos, ¿no? Es decir, tomarse un tiempo y hablar de otra manera. Eso por un lado, pero nadie discute que al Mercosur hay que hacerle cambios, que el Mercosur requiere un ajuste que tiene que ver con el cambio de los tiempos. El Mercosur nunca fue estático, ha tenido muchas modificaciones. El problema es que yo creo que algunos están planteando no cambios cualquiera, están cambiando casi la liquidación del Mercosur. Sí. Entonces, es muy distinto, claro, Martín, lo que se ha planteado con respecto a la flexibilidad en gobiernos anteriores de lo que ha tomado este gobierno. Y lo más peligroso de todo no es la posición de Uruguay y un término que se utiliza, cualquiera va a estar de acuerdo con flexibilizar, ¿no? En flexibilizar y ser rígido, siempre uno va a estar de acuerdo con ser flexible, pero el problema es llenar de contenido ese concepto. Y si uno suma la iniciativa de Uruguay a la que también plantea el gobierno de Bolsonaro, que tiene que ver con abrir el Mercosur, y ustedes recién le hacían una entrevista a un empresario industrial, ¿no? Sí, de Argentina. Sí. Créanme que si el Mercosur hace lo que el gobierno de Bolsonaro está planteando, la industria, no en Uruguay, en Argentina, en Brasil, desaparece. Porque lo que nos queda de industria en la región depende mucho de la capacidad de que tengamos integración regional. Nosotros solo vendemos en el Mercosur, Brasil, Argentina y Uruguay, productos industriales, es decir, de valor agregado, con trabajo de calidad, con capacitación, con altos niveles de remuneración y de capacidad de que eso no sea simplemente un trabajo menor o precario, a los países de la región. No se lo vendemos ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Japón, ni a China. Entonces,
si desarmamos la integración estamos matando gran parte del futuro. Entonces, no es una discusión entre países solamente, es una discusión entre sectores. Y el gobierno de Bolsonaro tiene una base social y económica que tiene que ver con el agronegocio. Y si ustedes observan, es una lástima, porque es bueno que ustedes le pregunten a un industrial como el que acaban de entrevistar, ¿qué significaría de alguna manera una apertura del Mercosur que deje de proteger al sector industrial? Y eso es una declaración que acaban de hacer todas las cámaras industriales del Mercosur en la última cumbre, que por suerte hizo una discusión un poco más seria que aquel aniversario de los 30 años del Mercosur, donde surgió este episodio que tú mencionabas, donde apareció la palabra lastre. Entonces, hay que tener paciencia, las negociaciones internacionales no se resuelven de un día para el otro, y lo principal para mí es que hay que saber a dónde va Brasil en la región. Y eso no se va a resolver ahora. Eso se va a resolver dentro de poco más de un año, cuando haya una elección en Brasil y terminemos de saber quién asume la conducción de los rumbos de ese país, que seguramente van a ser determinantes para discutir en serio hacia dónde va el Mercosur al final de una pandemia, ojalá, que nos va a poner en una situación muy delicada y en un mundo que está en transición, en una disputa entre Estados Unidos y China, en donde lo peor que podemos hacer es desarmar una capacidad de juntarnos para influir en ese mundo, porque si no vamos a ser intrascendentes. Imaginen Uruguay, ¿no? Y el proyecto de andar solos por el mundo ya lo probó Chile y así le fue. Así que yo creo que cuidado con anuncios demasiado espectaculares, mejor bajar el tono y trabajar para los diálogos, para construir puentes, porque además, y esto lo digo hacia mi país, los países no se mudan. Los países se van a seguir quedando donde están. Nosotros vamos a seguir teniendo con Argentina y con Brasil muchas más relaciones que las comerciales. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con una construcción conjunta, tiene que ver con la historia. Entonces, por favor, salgamos de esos episodios a veces tan rimbombantes y tengamos un poquito más de capacidad de pensar en largo plazo. Sin dudas, Álvaro, y qué importante que lo digas vos, ¿no? Que estás en Uruguay y que conocés de adentro cómo se desarrolla este debate. La verdad que te agradecemos muchísimo. Hay mucho para hablar acerca de la construcción de un bloque común, de la región, de cómo fortalecer también aquellas regiones que no están tan industrializadas, aquellas que tienen una industrialización media, como es el caso de la Argentina, aquellas que tienen un poquito más de desarrollo, como es el caso de Brasil. Hay mucho para conversar acerca del tema y la verdad que charlarlo aquí con vos es algo que enriquece y mucho. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, y hay mucho para conversar en materia de comunicación. Lo que ustedes están haciendo es clave para que no recibamos solo información desde el norte a través de las grandes cadenas, en una época donde está cambiando muchísimo la forma de comunicación y es muy peligroso, ¿no? Estar desinformados probablemente es uno de los peligros más grandes que tienen las sociedades. Lo que ustedes están haciendo y haciéndolo a nivel regional es muy valioso. Así que todo el apoyo y suerte. Gracias, Álvaro. Un abrazo.